Hola, en este video te enseñaremos cómo realizar el cálculo y creación de periodo de prima de junio 2022 en Portal TNS. Para ello nos dirigimos al módulo de nómina, movimientos, nómina, ingresamos a la nómina en la que vamos a crear el periodo, nos ubicamos en el último periodo de junio y le damos clic en la opción nuevo. En tipo de periodo seleccionamos periodo prima y en tipo de prima seleccionamos junio. Una vez creado el periodo debemos tener en cuenta si se tienen históricos o no se tienen históricos de las novedades de los contratos. Si no se tienen históricos, se debe calcular la prima con opción básico y prima, que se encuentra en la configuración, checks contratos, básico prima. Esta opción se debe habilitar tanto en la primera como en la segunda quincena de junio y en el periodo de prima para el cálculo de empresas que manejen nómina quincenal. Si la empresa maneja nómina mensual, este check lo deben activar en el periodo de junio y en el periodo de prima. En este caso, como se maneja nómina quincenal, vamos a activarlo también en la primera nómina de junio. Luego, en la segunda quincena de junio, nos dirigimos a cada contrato y le registramos el básico de prima. Para ello, ingresamos en el contrato, opción parámetros, y en básico de prima se coloca el devengado de básico prima. Una vez guardado el registro, en el periodo de prima lo podremos calcular. No se puede tener activa la configuración de básico y prima si hay históricos, porque pues los cálculos van a ser diferentes. Si se maneja el cálculo de básico prima por la opción de que no hay históricos, debe realizarse para todos los contratos. Una vez realizado el registro en todos los contratos, se procede a calcular la prima. Para empresas que sí manejan históricos en el sistema de periodos de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, deben tener en cuenta que si a diciembre del año anterior tenían activa la funcionalidad de básico prima porque no contaban con históricos a esa fecha, deben inactivar esas opciones. Para eso nos dirigimos a los dos últimos periodos de junio en caso de que sea quincenal o al último periodo de junio, e inhabilitamos la opción de la configuración checks contratos denominada básico prima. Esto con el fin de que cuando realicemos el cálculo de la prima no tengamos algún error en los valores. Una vez inhabilitadas las configuraciones en los checks contratos de que no se maneja básico de prima, procedemos a realizar el cálculo de la prima como tal. Hay que tener en cuenta que para el cálculo de prima se manejan dos métodos: el método por sueldo básico y el método por promedio. Para el caso del método por sueldo básico se tienen en cuenta
el básico del empleado y el promedio de las prestaciones o de aquellos factores prestacionales como lo son las horas extras, recargos, comisiones, bonificaciones o algún otro tipo de devengado que tenga el empleado y que sea factor prestacional. Esto pues por la cantidad de días trabajados dividido en 360 días. El sistema por defecto maneja cálculo por promedio. Si deseamos que no maneje cálculo por promedio, nos dirigimos a nómina en el periodo de prima, configuración y activamos la opción que dice no promediar básico en prima. Una vez activa la configuración, nos dirigimos a la nómina, periodo de prima y damos clic en calcular. Una vez calculado, podemos observar las tiras de pago de cada empleado y también verificar en el reporte de la planilla de nómina los cálculos generados a todo el personal. En este caso, esta es una nómina que maneja todos los periodos desde enero y hay algunas novedades registradas como vacaciones y permisos o licencias no remuneradas. El siguiente método es el método de cálculo por promedio. Si se va a manejar cálculo por promedio, pues debemos tener en cuenta que no esté activa la configuración de no promediar el básico en prima. El cálculo por promedio realiza como tal un promedio a cada empleado de acuerdo a los devengados obtenidos en cada periodo. En este caso, por ejemplo, este contrato no tuvo variación salarial en sus periodos, en los periodos que hay registrados. En este caso de este contrato sí hubo una variación por vacaciones en el mes de marzo. Entonces el sistema realiza el cálculo de promedio teniendo en cuenta ese historial de vacaciones que se registró en ese periodo. Para verificar los valores por cada empleado, pues lo podemos verificar en la planilla de nómina directamente en el periodo de prima. Es importante tener en cuenta los días trabajados de cada empleado. Para el caso de que la empresa descuente los días de licencia no remuneradas en el cálculo de la prima, se dirige al módulo de nómina configuración en los parámetros de checks, activa la opción descontar días de licencia no remuneradas en periodo de prima. Una vez active la configuración, deberá calcular nuevamente el periodo de prima. Una vez verificado el cálculo, se procede a comparar con el reporte de planilla de nómina en el periodo de prima. Para asentar el periodo de prima, se debe tener en cuenta la configuración de las cuentas por concepto. Al asentar, el sistema nos indicará qué conceptos nos falta parametrizar. Para realizar dicha parametrización nos dirigimos a nómina, configuración, cuentas por concepto. Agregaremos una nueva configuración buscando el concepto.
Si se manejan áreas administrativas, centros de costos o secciones administrativas, se debe tener en cuenta al momento de realizar la configuración. El concepto 1220 debita a la cuenta de la provisión y acredita a la cuenta por pagar al empleado. Una vez se haya configurado, se procede a asentar el periodo de prima. Una vez asentado, se podrá verificar el comprobante contable en el módulo de contabilidad. Esto es todo con respecto a la creación, cálculo y configuración del periodo de prima. Y así habremos terminado el cálculo del periodo de prima. Hasta pronto.